momento del segmento del profe. Querido Fer, ¿qué tenemos hoy? Bien, como estuviste mencionando el tráiler de Deadpool y Wolverine, que obviamente va a tratar un poco el tema de multiversal y si se quiere viaje en el tiempo, debido a que la TVA... El aniversario de Endgame también es viajes en el tiempo. Sí, por eso, y Endgame... Me quemaste el cartucho antes de tiempo. Perdón. Y Endgame también, un poco lo que es temática viaje en el tiempo. No hablar en sí de producto viaje en el tiempo, sino de lo que sería el viaje en el tiempo en sí mismo para lo que es la ficción. Porque nosotros obviamente no contamos con ninguna máquina de viaje en el tiempo y tampoco con ninguna habilidad mágica especial como para poder lograrlo. Entonces todo lo que se aborda en cuanto a lo que es materia de viaje en el tiempo siempre va a ser desde el lado de la ficción, ya sea libro, ya sea cómic, sea película. Hay una realidad, nosotros como seres humanos tenemos la percepción del tiempo única y lineal, es decir, nosotros percibimos el tiempo de manera lineal y cronológica, es decir, partimos desde punto A hasta punto B. No podemos retroceder en el tiempo, solamente podemos acceder a lo que es nuestra memoria, que es el único pantallazo que tenemos a hechos que sucedieron, o lo que hoy en día es con la tecnología, mediante filmaciones, podemos ver algo que sucedió. Pero no es una forma de viajar en el tiempo, sino de resguardar datos que sucedieron en determinado momento. Teniendo en cuenta esto, se han pensado diferentes teorías de qué sucede si nosotros viajamos en el tiempo y se han visto plasmadas en la ficción de diferentes maneras, ¿sí? La primera de ellas, y es la que se sostenía hasta hace mucho tiempo, era que si uno viajaba en el tiempo, alteraba su propia realidad. Es decir, una única línea de tiempo que se veía alterada por los mismos viajes. Entre ellos podemos encontrarnos con una de las sagas más famosas de la ficción que trata sobre este tema, que es la de Terminator. En Terminator nosotros nos encontramos con la historia de Sarah Connor, Kyle Reese, Kyle Reese es un soldado que viene del futuro para salvar a Sarah, de quien enviaron Terminator para eliminarla en ese tiempo porque ella iba a procrear a lo que iba a ser el futuro salvador de la humanidad, John Connor. En este caso tenemos lo que se conoce como loop temporal, en donde es un ciclo sin fin y es una misma paradoja en la existencia de John Connor. ¿Querés ir ponchando imágenes de Terminator, Pipi, de fondo? En Terminator, acá podemos ver cuando Sarah le pregunta a Kyle cómo es su hijo en el futuro. ¿Por qué quiere exterminarme? Y a todo esto, Kyle no sabe que él mismo es el padre de John, porque ahí interviene algo que antiguamente en mitología griega se conocía como también el poder del oráculo. Es decir, si sé que algo va a pasar, va a terminar pasando, voy a evitar que pase. Entonces Kyle es un agente del destino en sí mismo. Justo como le dice Strange a Stark. Si te digo lo que va a pasar, no va a pasar. No va a pasar. Entonces Kyle funciona como un agente del destino. Es decir, él viaja solo por el hecho de estar interesado en salvar a Sarah y termina creando al salvador de la humanidad junto con ella. ¿Por qué se vuelve una paradoja temporal en sí misma? Porque es alguien del futuro que viene al pasado en presencia, es decir, estos viajes temporales no tienen que ver con una abstracción mental, sino que tiene que ver con el mismo físico que viaja a través del tiempo, y terminan procreando una persona, es decir, alguien del futuro con alguien del pasado, es decir, la existencia misma de John Connor es una paradoja temporal viviente. Él tiene que enviar a su padre al pasado para que esté con su madre y así él pueda nacer. Y a su vez, el hecho de que los Terminator envíen al T-800 al pasado termina por crear Skynet, cuando vemos Terminator 2, que nos cuentan que Cyberdyne tomó los restos de ese Terminator para crear Skynet. Entonces, son ambos productos de una paradoja temporal que se repite constantemente en el tiempo. Si bien después en Terminator 2 ya se aborda otra cuestión que es salirse de lo que es la linealidad y el destino, tal cual romper ese loop, no deja de ser interesante esta primicia de que John Connor es producto de una paradoja temporal, que es algo muy interesante. Sí, igual también hay una cosa del destino que se aleja un poco de esta temática, que se aplica después en la 3 y de alguna manera podemos verla en otro, que es... Por eso ya patinaron. Esta cosa de
el día del juicio no lo vas a poder detener jamás. Claro. Es algo que está destinado a pasar. Está predestinado, sí. Está destinado a pasar. Después tenemos algo que en la ficción se conoce como la paradoja del abuelo. La paradoja del abuelo también habla de una línea temporal única, en donde si yo viajo atrás en el tiempo y está mi abuelo ahí y lo mato, nunca voy a matarlo porque al haber matado a mi abuelo yo no nací, por lo tanto nunca viajé en el tiempo. Pero entonces una vez que me creí viajé en el tiempo, lo mato a mi abuelo, como no, y es algo cíclico, es decir, es algo que es un imposible, no es un absurdo, no puede suceder nunca. A mí me da mucha gracia que Futurama tomó este concepto de la paradoja del abuelo y la llevó 2 pasos más allá. Así que, Pipi, te pido por favor la escena de Futurama, que me parece una de las mejores escenas en cuanto a viajes en el tiempo refiere de la ficción. A ver si tenemos ahí el corte. Cada detalle me recuerda a Inos. Inos es el abuelo de Fry que murió en una bomba atómica, culpa de Fry, que quería salvarlo. Y ahí está consolando a su abuela. Triste. En momentos como este, necesito que alguien me abrace. ¿Te gusta abrazarme, no? Oye, ¿sabes qué es lo que siempre te anima? Hornearme unas galletas de azúcar. ¿Qué tal estas galletas de azúcar? ¡Ay! No debería estar aquí, ni siquiera debería existir. Esto es como Volver al Futuro. Sí. Prueba que tú no eres mi abuela. ¡No! Resarpada la abuela. Es fantástico. ¡Caracoles! ¡Qué degenerado! ¿Qué rayos hiciste, Fry? Tranquilízate, ya no puede ser mi abuela. Ya lo descubrí todo. Claro que es tu abuela, estúpido, pervertido, mira. Vuelve a la cama, querido. ¡No! Es imposible. Es decir, si ella es mi abuela, entonces ¿quién es mi abuelo? ¿No es obvio? ¡Eres tú! ¡Ay! ¡Ah! ¿Dijiste algo, querido? No puedo oír bien. Muy Este bueno. momento, para mí es... Futurama, lo voy a decir siempre, para mí es mejor que Los Simpsons, es el mejor producto que hizo Matt Groening. Esta escena es fantástica, ¿por qué? Porque lleva esto de la paradoja del abuelo al siguiente nivel, es decir, Fry lo soluciona, mata a su abuelo, pero como carga con el ADN, se tira a la abuela y es su propio abuelo. Cierra el ciclo. En Dark también pasan cosas así. En Dark pasa algo Te muy estaba similar. por decir justo Sí, ese bien. ejemplo, el ejemplo de Charlotte y Sí, ese mismo. Elizabeth. Bien, sí, en la ficción no es lo único que tenemos como loop temporal subsecuente. Como vimos en Futurama, Fry es su propio abuelo. Es decir, esto ya es más flashero que en Terminator, que son 2 extraños que, bueno, si bien uno nace Aunque está la después... teoría. Sí, sí, pero esto es así. Acá Fry es su propio abuelo. En Dark tenemos muchos personajes, uno incluso Sí. que es su propia madre, Sí. lo que es más loco todavía. Y también tenemos lo que para mí es el mejor producto único. No, su Su propia abuela era, sí, también. Sí, no, vuelvan a ver Dark. Ella es su propia madre que se deja en el pasado. No. Ah, no, era. Perdón, No, es la abuela. La abuela. Estoy también muy segura. Eh, Por eso también No es el recordaba. no es el único producto que usa este elemento, y hay uno que lo lleva todavía más allá, que es la película Predestinación. Pero la película Predestinación Oh, qué película. viene Sí, muy buena. de un cuento Sí. que se llama Todos ustedes zombies. Ese, no voy a spoilearlo, es fantástico. Ese lleva lo de estar involucrado en su propia creación 20 pasos más allá, en donde el mismo personaje que nosotros vemos a lo largo de la historia desarrolla demasiados cambios. Es fantástico. ¿La viste Predestinación? Sí. Totalmente increíble. Y hasta ahí llega por ahí un poco lo que es el loop temporal, es decir, esto de que está predestinado, de que vuelve a suceder, de que el mismo viaje en el tiempo se altera a sí mismo. Y después surgió algo en el descubrimiento de la física cuántica que nos habla de la superposición cuántica. La superposición cuántica es cuando, Flash lo explicaría, vibran en una frecuencia diferente.
En realidad, en lo que es física cuántica, cuando un objeto es observado, se comporta de distintas maneras. Es decir, es como si vemos un punto de distintos colores que va cambiando, es violeta, verde, naranja. Cuando nosotros hacemos una aproximación a ese objeto, dentro de la física cuántica, va a tener un solo color. Depende del observador. Es en realidad la paradoja del gato de Schrödinger, que el gato está vivo y muerto al mismo tiempo en la caja. Y no existen las dos realidades hasta que no abras la caja. Hasta que no abras la caja. Bueno, en los viajes en el tiempo sucede que también lo explica ahora. Se abre la caja porque podemos ver distintas realidades. Dragon Ball es un ejemplo. Trunks, cuando viaja en el tiempo, no altera su propia realidad, sino que crea una línea temporal diferente. Y lo mismo, por más de que muchos piensen que en Volver al Futuro tenemos una única línea temporal, en realidad se crean universos divergentes. En donde más lo podemos visualizar es en la 2, cuando Marty vuelve en el tiempo y los cambios que él hizo produjeron una alteración en la línea temporal, creando un universo alterno. En la 1, en la escena que podemos ver a continuación, podemos ver cómo Marty se ve afectado de cierta forma por el viaje en el tiempo. Es decir, cuando él está tocando la guitarra, empieza a sentir que desaparece porque los padres no están cumpliendo con lo que había sucedido previamente, que tenían que estar juntos para poder crearlo a él y a sus hermanos. Por eso empieza como a desvanecerse. Esto dentro de la física obviamente sería imposible, porque no es que hay una relación de más o menos tiempo dentro de lo que el viaje en sí mismo requiere. Por lo tanto, me inclino más a que Volver al Futuro tiene que ver con la creación de universos múltiples. Es decir, en este caso Marty está desvaneciéndose no por el hecho de que no vaya a suceder en ese tiempo, sino porque podría reaparecer en una línea temporal alterna. Puede ser. Como sucede obviamente en Volver al Futuro 2. Otro ejemplo por ahí más para los comiqueros que tenemos es en la película Días del Futuro Pasado, en donde se adapta uno de los mejores cómics de X-Men. Tenemos a Logan, que una vez que cumple con su misión y vuelve a su línea temporal, ya no es más su línea temporal. Y él es un personaje que también es una paradoja en sí mismo. ¿Por qué? Porque tiene recuerdos de algo que jamás existió, pero eso que existe ahora es consecuencia de lo que él recuerda. Por lo tanto, él es un producto único, ya que su mente es de otro tiempo, pero su cuerpo pertenece a esta nueva línea temporal y las afecciones de la misma. Volviendo a Terminator, Kyle Reese en Génesis. Claro, Kyle Reese en Génesis es un producto propio, sí, de lo que es el viaje. Entonces acá, el personaje de Logan, una vez que se despierta, se reencuentra con algo similar a lo que nosotros pudimos ver en las primeras películas de X-Men, obviamente con tintes diferentes, porque la historia, al haber sido intervenida por él mismo, no vamos a ver ni la línea temporal que veíamos al principio, ni la línea temporal que vimos después. Entonces ya acá hay una bifurcación temporal mucho más extensa. ¿Que eso suele pasar en X-Men? Muchísimo. Todo lo que es producto X-Men está muy metido con lo que es viajes en el tiempo, con realidades paralelas y con esto de bifurcaciones temporales. Acá Logan se despierta y él, la última vez que nosotros lo vemos en pantalla, era siendo atravesado por los hierros que Magneto le lanza. Ahogándose en el río. Y cuando se despierta, obviamente, él no va a tener recuerdos de esta nueva realidad a la que pertenece. Porque lo que hizo fue nada más y nada menos que cambiar la realidad misma. Por lo tanto, Logan también es un ejemplo de lo que es la bifurcación temporal. Entonces, la culpa no... Entonces, no tenemos que echarle la culpa a Fox de haber hecho el quilombo argumental que hizo en cuanto a líneas temporales, ¿o no? Tal cual, no hay problema, porque todo puede coexistir al mismo tiempo. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto en la ficción... La ventaja de esto en la ficción es que es muy difícil controlar y manipular una única línea temporal que es afectada en sí misma. La única forma correcta en la que he visto que se ha hecho es en Predestinación, tanto también como en el cuento Todos Ustedes Zombies, o como en Dark, que para mí es el mejor producto audiovisual en cuanto a lo que es viajes en el tiempo. Ellos manejan una única línea temporal y es muy difícil sostener eso. En ese caso, lo que nos presenta la idea es que en esa única línea temporal que nosotros vemos, todo está predestinado a pasar de determinada forma. Es decir, y aplican todos los conceptos que estamos hablando. Claro, el viaje
siempre fue parte de la línea temporal, es decir, el viaje siempre estuvo ahí, por lo tanto no se lo ve como una línea temporal, sino como una paradoja o como una hipérbole temporal que se va bifurcando en el tiempo, pero que tiene un nexo con el inicio. Es decir, no hay un punto de inicio del viaje en el tiempo, porque en realidad el viaje del tiempo está pasando en todo el tiempo. El tiempo deja de ser una concepción como nosotros la vemos o la sentimos como seres humanos, sino que el futuro en realidad es el pasado y el pasado es a su vez el mismo futuro que va a suceder. Eso en la ficción es muy difícil de manejar, porque no puedes cometer ningún error, que eso te va a llevar obviamente a que se caiga toda la teoría de viaje en el tiempo. Por lo tanto son pocos los productos que lo trabajan. Aparte, bien. algo muy interesante que tiene Dark, volviendo a una de las cosas de acá, que es que dice que muchas veces el futuro está construido por intervenciones del pasado. Sí. Claro. Pero ¿cuántas veces el pasado está construido por intervenciones del futuro? Y eso es buenísimo. Sí. Es que en realidad ahí es donde está lo de que el tiempo, y a medida que uno ve la serie Dark se va dando cuenta. Y una cosa más. Sí. Y cada personaje que intenta cambiar algo termina accionando lo que pasó. Lo que estaba destinado a pasar. O sea, jamás iba a cambiar nada. Era eso lo que iba a pasar. Sí. Es que en Dark plantean también destino. algo más allá que tiene que ver con la física cuántica, y es que hay cosas que no estamos determinados a poder cambiar. El momento en el que uno de los personajes agarra el arma y el disparo no sale, pero cuando otro la agarra y acciona el arma y sí funciona, tiene que ver con la teoría esta de el universo cuántico y cuánto nosotros podemos controlar y cuánto no es controlable cuando no somos observadores. Entonces, es muy difícil manipular eso como escritor. Sí es mucho más fácil, como nosotros lo vemos normalmente en los cómics, el hecho del multiverso que se crea a partir de distintas decisiones a lo largo del tiempo. Y eso obviamente da pie a muchísimas cosas diferentes porque, como bien dijo Belu la última vez cuando trajo el efecto mariposa, el aleteo de una mariposa puede generar un tornado al otro lado del mundo. Bueno, la alteración en el tiempo, mientras más atrás en el tiempo se haga, mayores cambios va a dar para la nueva línea temporal que se encuentre paralela a lo que nosotros estamos viviendo. Es decir, si hay una versión mía duplicada en otra línea temporal y en este momento decide hacer algo completamente diferente a lo que estoy haciendo, ese es el punto de inflexión en la línea temporal. Ahora, si hubo algo que alteró el meteorito que cayó en la Tierra hace 60 millones de años, bueno, probablemente las consecuencias sean mucho más grandes. Por eso, cuando nos vamos más atrás en la línea temporal, mayor es el abanico de posibilidades para crear un multiverso. La relación, y con esto quiero cerrar porque primero que tengo que ir a tanda, yo podría estar horas hablando de esto igual. Podría estar horas. Muy buen Ves que en el tema. tiempo son impecables. Sí. Tendría que haber traído una pizarra. Sí. Necesito una pizarra para Necesito explicar. Onda del árbol genealógico que hicimos Claro. con Dark. Sí, yo lo venía armando. Ay, no lo traje, lo tenía armado. Sí, también teníamos. La relación, y justo da también con las fechas el día de hoy a lo que estábamos hablando fuera del aire, Flash y Reverse Flash. Hay también algo Bueno, cosa ahí, porque un poco que la existencia depende del otro. Sí, y en ambos sentidos, porque bueno, el personaje de Flash, la madre, a Nora Allen, al haber sido asesinada por Reverse Flash, se termina creando toda la historia y el trasfondo de que Flash después sea un héroe y todo lo que le sucede. Sí, si no fuera por la muerte de Nora, él no es se quien volvía... No es como que no maten a los... forense. Claro, como que no maten los padres de Bruce. Y a su vez, el rayo que golpea a Flash es el mismo Flash viajando en el tiempo, dándole a sí mismo sus propios poderes. Flash es como una triple paradoja temporal, es mucho. Es una paradoja temporal al cubo. Obviamente igual acá también... Y si no existiera Flash, tampoco existiría Zone, porque no hubiera tomado esa inspiración. Todos dependen de la existencia del otro. Flash no puede existir sin Reverse Flash y Reverse Flash no puede existir sin Flash. Es una relación de loop temporal. En cuanto a tema enemigo-villano, me parece de las más interesantes y geniales de todas, porque es los dos rivales de toda la vida, que sabes que no se van a poder matar porque requieren que exista el otro para la existencia del otro, y al mismo tiempo ese odio, esa cosa...
y que dentro de tantas cosas que hizo mal la serie de Flash, hay una gran frase que le dice Reverse Flash a Barry, que en un momento Barry le dice te odio, y Zod le dice y yo te odio a vos, aunque a veces me pregunto cuál de los dos tiene razón en hacerlo. Claro. Eso es terrible, porque sí, a la final, ¿cuál de los dos tiene razón? Es genial. Sí, no, Flash Bueno. tiene esa dualidad. Acá igual nos dicen, el multiverso se creó porque se quedan sin historias y toman la decisión editorial de borrar toda la mierda y arrancar de nuevo. Coño, Que sí, Sí. obviamente, pero a su vez también el tema multiverso y los cambios en las líneas temporales es más fácil de abordar cuando hay muchas personas pensando en esto, porque es lo que digo, nuevamente. Si no se piensa desde el inicio, es prácticamente imposible mantener una única línea temporal bien estructurada. Para mí, solamente lo logró en cuanto a serie Dark y en libro y después posterior adaptación de cine, Predestinación, que en libro es el cuento Todos ustedes zombies. Perfecto, muy bueno, Fer.